Claro que no, de ninguna manera. Ahí Dios no estuvo sentado en esta mesa de negociaciones. Esto es una cosa netamente humana. Pero aquí quisiera resaltar un par de ejemplos. Y aquí quiero hablarle directamente a los cristianos y a las cristianas de Colombia. En el Antiguo Testamento conocemos el caso de José y el caso de Daniel. José fue primer ministro de Egipto, una cultura que no tenía temor del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob su padre. Una cultura, podríamos decir, pagana. El caso, por ejemplo, de José. José fue un alto funcionario en tres reinos diferentes y trabajó con cuatro reyes. Estos eran idólatras. Estos reyes consultaban astrólogos, sártrapas y todo tipo de personajes que no tenían el más mínimo temor de Dios. Muchos de ellos inclusive pronunciaron decretos para que a ellos mismos se les adorase. Y vemos ahí algo muy importante. Sin embargo, el caso concreto de Daniel. Daniel se mantuvo ahí en el reino. ¿Quiere decir que con esto Daniel conexaba con lo que ellos estaban haciendo? Pues claro que no. ¿Qué tan ligero es el simplemente señalar a alguien, a un hijo de Dios, que porque está en algún lugar? Pero otra cosa muy diferente es que ahí es donde Dios nos pone para hacer luz en medio de las tinieblas. Mateo 5 dice muy claramente que una luz no se esconde debajo de un almud, sino que se pone en un lugar alto. La pregunta es, ¿yo qué voy a hacer frente a ese tema? ¿Cuál es mi posición frente a ese tema? Vemos que hombres como Daniel nunca perdieron el temor de Dios. Hombres como José se mantuvieron siempre firmes ante un reino que a todas luces era contrario al reino de Dios. Y en todos estos casos lo vemos, concretamente en estos dos. Daniel no renunció, sabiendo todo lo que él sabía de los diferentes reinos en los cuales él se desenvolvió como servidor y como hombre público, el cual era. Lo que él hizo fue dar testimonio ahí donde él está. Y aquí quiero mencionarles un caso. Miren, en este tema de las famosas cartillas, ese debate que yo fui el citante, pues no se trata simplemente de uno fijar una posición personal. Quiero decirles que antes de yo llegar al Congreso, en el partido de la U, un partido totalmente secular, antes de yo llegar era un partido totalmente de una línea progresista. Y yo llegué. Y quiero decirles que para realizar ese debate hablamos 4 miembros de la U, 2 defendiendo a la señora ministra y esas cartillas, y 2 que lo hicimos en contra. Decidimos poner un equilibrio entre lo uno y lo otro. Pero las 2/3 partes de los senadores de la U estaban conmigo en ese tema. Eso es uno ser luz en medio de las tinieblas. Eso es el convertirlos a ellos, al Dios que está en mí, y yo no a ellos. Yo nunca me he convertido a ellos. Por el contrario, los he abordado. En algunos casos, no obteniendo el resultado que yo espero. Pero lo que ellos nunca podrán decir es que no hubo en medio de ellos alguien que les hablara. Logramos un cambio importante frente a todo este tema y al concepto de familia que se tenía, y hoy podemos decir que en el partido de la U son mayoría aquellos que están con este tema de familia junto conmigo, que los que están en contra, que hoy son una minoría. Eso es lo que tenemos que hacer y no podemos bajar la guardia. Por eso quiero decirles que no solamente nos concentremos nosotros en nuestros templos, en nuestras iglesias, en nuestros distritos, sino que vayamos afuera también, porque así es como vamos nosotros también a cambiar muchas de estas costumbres, las cuales no son sanas para la familia. Eso es una batalla que hay que dar. No solamente hay que protestar como lo hicimos,
No solamente hay que debatir como lo hicimos, no solamente hay que presentar argumentos como lo hicimos, sino que también tenemos que ir a ellos, donde ellos están, precisamente para impactarlos a ellos de manera efectiva, eficaz y eficiente, como así lo hemos venido logrando. Los hechos hablan por sí solos. No olvidemos que por sus frutos los conoceréis. Es evidente que así no ha sido, pero aquí tenemos que fijarnos en algunos puntos fundamentales que son claves. Aquí puse un par de ejemplos y puedo haber mencionado mucho más. El caso de dos personajes bíblicos que fueron hombres de Dios, ejemplo, modelo y molde para cualquier cristiano hoy en día, porque con esto estaríamos previniendo futuras víctimas, porque con esto estaríamos evitando muertos en el país, secuestrados, desplazados forzosos. Yo le quiero preguntar aquí a los colombianos, si no le ponemos fin al conflicto armado con la FARC y seguidamente tenemos que llevar a cabo esto mismo con el ELN, entonces tenemos que ir a la guerra. Y si vamos entonces a la guerra, ¿quién va a pagar el precio de la guerra? Precisamente tenemos que dedicarnos a eso y no a defender el derecho fundamental que tenemos todos los colombianos, el derecho que debe ser clave, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. ¿Quién va a pelear las guerras? ¿Saben quiénes son los que van a pelear las guerras? Los hijos de los campesinos, los hijos de la clase más pobre, más desfavorecida. Las víctimas de este país van a poner los hijos. El comandante de nuestro ejército nacional, el señor general Mejía, lo ha dicho muy claramente. Las estadísticas no mienten. Los estratos 4 y 5, 6 no prestan sus hijos para la guerra. Las fuerzas militares padecen eso cuando van a los colegios. Y todos tienen pretextos, tienen excusas. Y todos sabemos que detrás de eso hay actos que apuntan hacia la corrupción. Entonces toca ir a los estratos más bajos y a los lugares más remotos para que ellos peleen la guerra. Ellos son los que van a pelear la guerra. Hoy en día, muchos de los que están acomodados en nuestro país dicen no a ponerle fin al conflicto armado en Colombia. Y le van a decir no al plebiscito, pero también le van a decir no a poner sus hijos para la guerra. Y van a decir sí, vamos a la guerra, pero con los hijos ajenos. Me parece que eso es inconsecuente. Me parece que eso no es correcto. Entonces, tenemos que asumir la responsabilidad de los hechos que se deriven de aquella decisión fundamental que vamos a tomar ahora, en este 2 de octubre.